Bien, buenas noches. En esta oportunidad vamos a presentar el trabajo de elementos claves del repertorio, características conductual, cognitivo y emocional de mujeres en la etapa de menopausia, presentada por Milagros Ramos Cornejo. Para ello vamos a dar una primera introducción a lo que es la menopausia, ¿no? La menopausia se define como el cese permanente de la menstruación. Esto debido a que hay un cierto agotamiento de la actividad folicular ovárica por parte de la mujer a una cierta edad. El concepto en realidad de menopausia está muy relacionado con el del climaterio, que es la fase en realidad del proceso de envejecimiento de una mujer. Es un proceso normal y natural que incluye 3 periodos, ¿no? Dentro del primero de ellos, que se conoce como premenopáusico, comprende en realidad unos 8 años antes de producirse lo que vamos a ver que es la menopausia. En este periodo se empieza a aparecer una serie de cambios graduales en el sistema endocrino, así como ciertas manifestaciones clínicas indicativas, ¿no? Nos indican que se va acercando la menopausia. Asimismo, se diagnostica este segundo periodo tras haber producido un año de amenorrea, que en realidad es la falta de menstruación durante el ciclo menstrual. La etapa de posmenopáusica comprende desde la menopausia confirmada hasta la senectud. Entonces vamos a ver que la menopausia se va a dividir en 3 partes importantes, ¿no? Un proceso anterior, que puede ser durante los 8 años anteriores a la menopausia o pueden ser menos, ¿no? Esto va a depender de cada fisiología, de cada mujer, de cada tipo de entrenamiento físico, de alimentación que hayan tenido cada una de ellas. Dentro de la menopausia, como nos menciona, pues es básicamente cuando hay un cese de del periodo menstrual durante un año, ¿no? Durante este año pueden aparecer normalmente o regular, como también periodos irregulares. Incluso hay un cese de repente de 2 a 3 a 4 meses, dependiendo de cada mujer, para después, terminada esta etapa de la menopausia, una posmenopausia, ¿no? Que ya viene a ser una etapa de senectud. Vamos a dar 3 pautas principales el día de hoy, como son las claves del repertorio conductual, qué es lo que sucede con la mujer respecto a las conductas que va a tener. Va a ser la misma, va a cambiar, va a ser radical su cambio, de repente va a hacer cosas que nunca antes las había hecho. Como segunda pauta tenemos las claves del repertorio cognitivo, ¿no? Entonces, en este proceso vamos a ver qué es lo que sucede en realidad con la mujer, ¿no? Con el cuerpo de una mujer, por qué se presentan estos cambios. Y en el tercero vamos a ver las claves del repertorio emocional. ¿Qué sucede? Se vuelve más emocional, se vuelve más triste, más alegre, renegona, lo vamos a ver. Para ello vamos a empezar por definir, ¿no? ¿Qué es en realidad la menopausia? Ya habíamos mencionado que la menopausia se da el último periodo o regla, ¿no? Nosotras generalmente menstruamos cada mes. Hay mujeres que lo hacen regularmente, hay algunas irregularmente, pero todas lo hacemos en un cierto periodo. Entonces, cuando empieza la menopausia en realidad es nuestro último periodo, ¿no? Ya no nos va a volver a venir la menstruación. Es el cese definitivo de la menstruación, ¿no? Que es como el resultado de una pérdida del funcionamiento de los ovarios. Quiere decir que ya nos volvemos infértiles, que no hay la posibilidad de poder quedar embarazadas, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente nuestros ovarios ya no lo permiten.
Entonces, aquí abajito se muestra un cuadro desde los 40 hasta los 70 años de edad. En promedio se menciona que la menopausia se da entre los 45 a los 65 años de edad en promedio. Hay mujeres que les puede dar de repente a los 48, 50, 52. Entonces, en promedio se da entre los 45 y 55 años de edad. Como habíamos mencionado, a partir del momento que nos da la menopausia, anteriormente se da una premenopausia, que puede durar unos 8 años o menos. Muy bien, entonces antes de la menopausia también nos da una perimenopausia. Es un proceso que se da antes de la menopausia y demora un par de años durante la menopausia. A partir de que sucede la menopausia, pues nos viene todo este ciclo, ¿no? Que más o menos, como podemos observar en la gráfica, son de 45 a 70 años, a lo cual llamamos climaterio. Después de estos 50, bueno, según la gráfica, ¿no? Una vez que nos dé la menopausia a los 50 años, entramos a un proceso de posmenopausia, que también va a tener un tiempo de duración que pueden ser 20 años. Entonces, después que suceda este proceso, viene la selenidad, ¿no? Es una etapa también que todas las mujeres lo vamos a pasar. En la etapa reproductiva, ¿qué es lo que sucede con nosotras cuando todavía podemos procrear, ¿no? Entonces, hay diferentes partes, bueno, vamos a mencionar aquí 4 partes importantes durante la etapa reproductiva, quiere decir antes de la menopausia, donde que nuestras hormonas, ¿no? Llegan a ser en realidad las glándulas y los órganos del hipotálamo y del hipófisis. ¿Qué quiere decir? En nuestra cabecita, en la parte superior, encontramos el hipotálamo y el hipófisis. Todo ello va a pasar hacia nuestro cuello, una parte que se llama la tiroides, ¿no? Entonces, el hipotálamo lo que hace es mandar señales, ¿no? Hacia nuestra tiroides. Después de ello, asimismo, sucede con las glándulas mamarias, ¿no? Hay una parte en las glándulas mamarias en la que el hipotálamo también lo controla. Finalmente, como tercer y cuarto lugar, ¿no? Tenemos la ubicación de los ovarios. Pero ¿qué sucede en las tiroides, ¿no? El TSH, o también llamada hormona estimulante del tiroides, ¿no? Entonces, cuando una mujer está en la etapa reproductiva, pues esta hormona se va rejuveneciendo, ¿no? Va volviendo a aparecer cada cierto tiempo. ¿Qué sucede en la parte 2, ¿no? El LH y el FSH, o también llamadas hormonas reguladoras de las gónadas, ¿no? Entonces, estas hormonas, que son parte de las glándulas mamarias, pues también, al igual que la tiroides, se van perdiendo a medida que nosotros vamos entrando a la menopausia. La prolactina, que es como la parte 3, que nos ubicamos en los ovarios, es la que participa en la lactancia y en la función sexual, que quiere decir que nos va a bajar este líbido, este deseo sexual a partir de que entramos en la etapa de la menopausia o incluso antes, ¿no? En la premenopausia. Asimismo, como punto 4 tenemos la oxitocina, ¿no? Es una hormona que provoca las contracciones del útero en el parto y facilita la lactancia. Entonces, todas estas hormonas que nosotras podemos presentar durante la etapa reproductiva, pues se van a ir perdiendo, ya no van a haber más, ¿no? Entonces, aquí al costado tenemos otro cuadro que nos muestra, ¿no? Y nace exactamente de lo que ya habíamos mencionado del hipotálamo, ¿no? Del hipotálamo hay ciertas hormonas, en este caso el GnRH, va a pasar por un hipófisis, ¿no? A partir de ahí se va a ir a un folículo ovárico, ¿no? Mencionábamos que ya, pues ya no va a haber el cese de la menstruación. Asimismo, ¿no? Va a entrar al endometrio. Después regresará otra vuelta a la hipófisis y entrará a un folículo maduro, ¿no? Dentro del folículo maduro entra la ovulación, que para el caso de la menopausia, pues ya no lo va a haber. Ya no vamos a ser capaces de poder ovular.
¿Cómo aparece entonces, ¿no?, la menopausia? Hay una finalización que es brusca y repentina, ¿no? De un momento a otro, pues ya no te va a venir la regla nunca más. Lo otro es una finalización gradual, ¿no? Nos va dando poco a poco. De repente en ese año puede estar viniéndonos 2 meses, nos deja de venir 2 o 3 meses y regresa y se va, ¿no? Es una finalización gradual, poco a poco. Una finalización irregular, ¿no? Puede ser de repente de lo que te estaba viniendo cada mes, te viene cada 15 días, cada 2 meses, cada una semana, cada 3, 4 meses, ¿no? Es una finalización irregular. Pero al final todos llegan a terminar, todos llegan a desaparecer. Entonces se podría mencionar que la menopausia se confirma, en realidad se confirma tras un año de amenorrea o sin regla. Muchas veces las mujeres creen que porque ya no les ha venido la menstruación 3 o 4 meses, creen que ya no les va a venir. ¿Cómo nosotros podemos corroborar esa información? Es tras llegar a un año de amenorrea o sin regla. A partir de que hayas transcurrido un año sin regla, pues podemos decir que hemos entrado a la etapa de menopausia. Antes no, puede ser más irregular, sí, pero hasta no confirmar tras un año de amenorrea, no podemos asegurar que estamos en una etapa de menopausia. Durante la premenopausia, y hasta un año después de la regla o de la última regla, se debe utilizar un método anticonceptivo. Como les menciono, muchas mujeres que por el hecho que ya no les ha venido 3 o 4 meses piensan que ya han pasado la etapa de menopausia y que ya no van a tener el riesgo de quedar embarazadas, lo cual sucede mucho y debería ser controlado. ¿Por qué? Porque así como hemos visto, la menopausia viene de los 45 a los 55 años, la cual ya no estamos en una edad reproductiva, ¿no? Tenemos mucho desgaste, tenemos ya nuestros ovarios ya casi muertos, entonces tener un bebé en ese estado pues es bastante riesgoso, ¿no? Entonces es mejor durante la premenopausia y hasta un año después. ¿Qué quiere decir? Una vez que hayamos dejado de reglar un año, debemos esperar todavía un año más para poder decir que podemos de repente dejar este método anticonceptivo que hayamos estado utilizando. ¿Cuáles son estos síntomas por los cuales yo me puedo dar cuenta que estoy ingresando o ya estoy en una etapa de menopausia? Lo primero son los sofocos o calores o sudores que vamos a ir presentando, que es más la sensación de calor que nos pasa por todo nuestro cuerpo, no es solo una parte, ¿no? Lo cual puede afectar pues de repente o puede ser más notorio en la cara, en el cuello o la cabeza, ¿no? La duración o la intensidad de frecuencia es variable, ¿no? Dependiendo a cada mujer. No es peligroso, pero sí necesita una adaptación hormonal, ¿no? Puede causar también estrés, ¿no? Es una emoción o una temperatura elevada en nuestro cuerpo a la cual no estamos acostumbradas. Por lo tanto, puede causarnos estrés, molestia, fastidio, ¿no? Otro síntoma importante es la sequedad vaginal, ¿no? Las paredes vaginales son más delgadas cada vez, son menos elásticas y pierden gran parte de su humedad natural. Entonces, por ello es que incluso es incómodo, ¿no? La lubricación vaginal durante el momento de las relaciones sexuales también van a disminuir, lo cual lo va a convertir en un proceso bastante fastidioso, bastante incómodo, si no se sabe manejar esta situación, ¿no? Asimismo, lo acompaña la disminución del deseo sexual, ¿no? Ya no tenemos las mismas ganas de querer estar con nuestra pareja como era antes de entrar a la premenopausia o a la menopausia. Algo que sí también es muy importante, que el pH se nos vuelve más alcalino, ¿no? Ya no es más ácido como antes, sino se vuelve más alcalino. También viene acompañada de infecciones de orina, ¿no? Atrasan la micción natural, ¿no? Y puede favorecer la aparición de infecciones urinarias y la pérdida de orina, ¿no? Se nos vuelve más flácido. También el hecho de no vaciar por completo la vejiga, ¿no? Entonces esto básicamente, ¿por qué? No es
voluntariamente de cada mujer, sino ya se vuelve algo involuntario. ¿Por qué? Por el proceso de la premenopausia. Los cambios fisiológicos podían aumentar la susceptibilidad al contraer una infección urinaria, ¿no? En algunas mujeres, ¿no? Entonces eso hay que tener mucho cuidado. Todo este proceso hormonal, ¿no?, que sucede en la mujer, como ya hemos estado viendo qué hormonas se ven involucradas, pues hay una que es importante que nos conlleva a preocuparnos, porque hay una hormona que no nos permite regular nuestro sistema cardíaco. Pero ¿qué sucede cuando entramos a una menopausia? Pues esta hormona ya no se produce, y al no producirse, pues ese es un riesgo cardíaco que podemos correr. Es por eso que se receta tratamientos bajo hormonas. ¿Por qué? Porque necesitamos proteger nuestro corazón. Entonces, esta es una primera causa de muerte en los hombres. ¿Por qué? Porque ellos no producen estas hormonas que nosotras sí, pero que a partir de ingresar a la menopausia pues ya no lo vamos a producir, y entonces pasamos a este segundo grupo de mujeres que corre el riesgo de muerte por problemas cardiovasculares. Entonces la menopausia se considera como un factor de riesgo, así es, ¿no?, a partir de la menopausia. Los factores que se pueden ser evitables, ¿no? O sea, son hábitos que nosotros mismos debemos controlar mientras que estamos en un proceso antes de la menopausia para poder manejar de la mejor manera este proceso, ¿no? Son como los hábitos de fumar, ¿no? Sabemos que es malo fumar, el exceso de colesterol, la grasa que consumimos en frituras, disminuir. El proceso de obesidad, cuando estamos cada vez más gorditos, pues es más riesgoso que nuestro corazón se pueda tapar de tanta grasa. La hipertensión arterial, ¿no?, aumenta nuestro flujo sanguíneo, se vuelve más espeso, por lo tanto las venas se hacen más grandes. El no hacer ejercicio, ¿no?, es una etapa en la que el ejercicio físico y la alimentación ayudan bastante a poder controlar este proceso de menopausia. ¿Cuáles son las recomendaciones entonces que deberíamos considerar? Uno es el aumento del peso moderable, ¿no?, que resulta beneficioso, ya que nos permite mantener el nivel de estrógeno aceptable, ¿no? Este ejercicio nos ayuda a eso y por tanto nos disminuye los síntomas molestos. 2, dice, no conviene realizar dietas restrictivas y desequilibradas, ¿no? Todo debe ser medido, todo debe ser un proceso poco a poco, gradual, ¿no?, sino mantener una alimentación variada que aporte nutrientes que se necesitan, ¿no? Debemos consumir un ciclo de alimentos regulares cada cierto tiempo. El tercero sería el ejercicio físico que se adapte a sus condiciones físicas y circunstancias personales, ¿no? Entonces este proceso, ya que sabemos en qué rango de edad puede estar, pues antes de llegar a esa edad deberíamos mantener un cierto ejercicio físico. ¿Por qué? Porque una vez que ya estemos en la menopausia y empezamos a hacer ejercicio, no quiere decir que de la nada ya nuestro cuerpo va a mejorar, no. ¿Por qué? Porque ese cuerpo no está acostumbrado a hacer ejercicio, no está adaptado para ello. Lo mismo sucede con la alimentación. Si bien es cierto, podemos cambiar nuestra dieta, pero si no lo hemos hecho antes, pues le va a ser mucho más complicado a nuestro cuerpo adaptarse a ello. Y es por eso que se utilizan las hormonas. ¿Para qué? Justamente para que nos ayuden a regular todo este proceso. Así como hay mujeres que puedan seguir una cierta dieta y hacer ejercicio o empezar a hacerlo, hay mujeres que no, que no están acostumbradas a un ejercicio físico, no lo van a hacer. Hay mujeres que no están acostumbradas a una dieta, pues no lo van a hacer por más que sepan que es parte de su salud. ¿Por qué? Porque ya es un hábito, un mal hábito que se han creado. Para ello se tiene una ruleta de alimentos, ¿no? Alimentos energéticos, el pan, el fideos, el maíz, ¿no?, la cebada. Hay alimentos formadores, ¿no?, como son el pescado, el pollo, las legumbres, los frutos secos, la leche, el queso. Y hay alimentos reguladores, ¿no?, como las frutas y las verduras.
que nos ayudan a mejorar todo este proceso de menopausia. ¿Cuáles son las ventajas? Porque no todo debe ser malo, ¿no? Tenemos básicamente 4 ventajas. Una es que desaparece el miedo al embarazo, ¿no? Ya no tenemos ese temor de quedar embarazadas. Se dispone de más tiempo, ¿no? Ya ese mismo hecho de que nosotros ya no nos preocupamos por tener hijos ni una responsabilidad, pues nos da más tiempo para nosotras, para pasear, etc. Y con los años sabemos que se gana experiencia, ¿no? Y lo mejor es que tenemos una mayor tranquilidad para nosotras mismas. ¿Cuáles son los cambios entonces que sucede? Pues hay una piel atrofiada en nosotras, hay una sequedad vaginal, una dispareunia, una astenia física, un prurito, ¿no? Son cambios que ya lo hemos venido explicando. ¿Qué autocuidados debería tener? ¿No? De repente utilizar lubricantes vaginales, tratamientos hormonales que son muy recomendables. Una vida sexual activa va a depender mucho de nuestra premenopausia, ¿no? Cómo hemos estado en este punto. Hay mayor tiempo de erotismo preliminar, ¿no? Eso hay que tener mucho cuidado. Los aspectos psicológicos, ¿qué nos sucede, no? El primero es que hay una situación de sobrecarga y una presión, ¿no? Ya estaré en menopausia, no estaré, me faltará, no me faltará, hay una carga y un estrés. Hay un estado de ansiedad, ¿no? De decir ya, de una vez, ¿cuándo se acabe este proceso? Ya me demora 1 año, 2 años, 3 años, ya estoy cansada. No hay un cansancio mental, el pensar, el sobrellevar toda esa carga, todo ese proceso. Incluso puede haber un proceso de depresión, ¿no? Ya entramos a una etapa mucho más complicada, que necesitamos ya no incluso de hormonas, sino de repente de ciertos tratamientos psicológicos. ¿Cuáles son los síntomas? Pues tenemos la disminución de energía laboral, ya no es la misma, ya nos sentimos más cansados, más agotados. Hay cambios de humor, ¿no? Y de repente ya no somos tan tolerantes, ya reaccionamos más rápido, nos molestamos más rápido, nos incomodamos más rápido de cualquier cosa. Hay otro proceso también de irritabilidad, ¿no? Que ya nos sentimos más irritados, ya no podemos hacer las mismas cosas que antes hacíamos normalmente. Hay un proceso de nerviosismo, ¿no? Nos ponemos más nerviosos, nos preocupamos más. Hay una situación depresógena, ¿no? O sea, como un proceso de depresión. Algo que sí es importante es que las características que hemos mencionado en este grupo pues no están relacionadas con el descenso del estrógeno, que es otra parte importante también. Los criterios de referencia que tenemos son que los pacientes que mantienen terapia hormonal y que hayan sospecha de miomitosis uterina o hiperplasia o pólipos endometriales, cáncer cervicuterino, ovárico o alguna coagulopatía, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con estos tipos de hormonas que se utilizan. Si bien es cierto, esto viene desde 1970, 1980, que no han sido estudiados tal vez completamente, pero sí es parte de todo esto, ¿no? Sin respuesta al tratamiento hormonal establecido, ¿no? O sea, de repente seguimos un tratamiento que al final decimos, no, mejor no, ya no lo hago, o decido terminarlo sin consultar con un médico, ¿no? Hay un riesgo elevado de la terapia hormonal, ¿no? Tiene que ser controlado, no todas las mujeres somos iguales, por lo tanto nuestras hormonas son muy diferentes. Hay un control con el tratamiento establecido para vigilancia y aplicación de terapia no hormonal también, ¿no? Hay personas que pueden ser menos intolerantes a esta terapia. Debe haber una vigilancia en los primeros 3-6 meses del inicio de la terapia hormonal para poder evaluar la eficacia y la tolerancia, cómo está funcionando en cada uno de nuestro cuerpo. Y hay una valoración integral anual, ¿no? Cada año durante la pre, la menopausia y la posmenopausia. Entonces, eso sería toda la exposición. Muchísimas gracias por su atención.